que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Él vive. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto del día de hoy, domingo 8 de noviembre del 2020. Pero antes que nada vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Les invito a que cierren sus ojos, se inclinen la cabeza y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias, porque hasta el día de hoy tú nos has guardado, nos has bendecido y nos has librado de muchas cosas. Por eso, Señor, nuestra alma, nuestro ser, está agradecido para contigo, porque tu amor y tu fidelidad renuevas cada día para con nosotros. Y en esta hora, Señor, queremos poner nuestras vidas delante de tu presencia, rogándote que prepares nuestro espíritu para poder entender tu palabra, Señor, poder analizarla y seguir haciendo lo que a ti te agrada, Señor, buscando la santidad día con día en nuestras vidas. Por eso, Señor, nos queremos poner a cuentas contigo, pidiéndote que examines nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, y si hay algo, Señor, que no sea de tu agrado, te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que muchas veces te ofendemos con el pensamiento o llevando las malas obras, Señor, y por eso, Señor, queremos que tú nos perdones. Guárdanos, Señor, bendícenos, y que tu Santo Espíritu nos guíe por buena tierra de rectitud. Te alabamos y te bendecimos, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a leer en el Salmo 103 una pequeña lectura. Así que los invito a que abran sus Biblias en el Salmo 103, del versículo 1 al versículo 10. Y la palabra de Dios dice así: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Podemos ver la bondad, el amor de Dios para con nosotros, porque si el Señor nos pagara por todo lo que hemos hecho, todo lo malo, créanme que no estaríamos aquí. Pero por su amor y su misericordia es que estamos presentes, hermanos, en este día, y es un buen día para darle gracias a Dios, porque hasta aquí nos ha guardado el Señor. Él nos ha bendecido, Él nos ha fortalecido. No sabemos de qué
cosas nos ha librado el Señor, pero tengo la fe y la confianza, hermano, que si estás viendo este video es con un propósito. El Señor quiere obrar en tu vida y quiere seguir utilizando tu vida para su obra. Vamos a tener un tiempo de alabanzas, hermanos. Les pido de favor que dispongan su corazón y que cantemos con el entendimiento que el Señor nos ha dado. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelando
revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, ¿quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor. Sí, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? Que me ofrece hoy. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga mucho en esta mañana. Agradezco mucho a Jehová Dios por esta hermosa oportunidad que me da nuevamente estar con ustedes, ya que por alrededor de 3 semanas estuve ausente debido a la enfermedad del COVID. Sin embargo, en la misericordia de Dios, Él me tiene aquí con vida y con salud, hermanos. Así es de que le doy toda la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial y desde luego a todos y cada uno de ustedes. Gracias por todo su apoyo en oración, su apoyo moral y desde luego también su apoyo económico. Deseo que Dios les bendiga mucho y gracias por esta bendición, hermanos. Así de que, pues, quisiera también iniciar este mensaje de la palabra de Dios basado ahí en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, no sin antes esperando que ustedes hayan visto el mensaje que les mandamos el día de ayer, donde les pedimos que ustedes leyeran este capítulo, donde les pedimos que ustedes pudieran haber pedido dirección de Dios para que les indicara qué mensaje Dios tiene para ustedes, pero también la segunda pregunta que les hice fue
con cuál de estos 5 personajes que se mencionan en esta historia te identificas tú. Así es de que vamos a iniciar de esta manera. Quiero decirles que este capítulo 5 del segundo libro de los Reyes, pues narra acerca de esta gran verdad donde se destaca la gracia salvadora de Dios para todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel, sino que Dios siempre ha deseado en su corazón el tener compasión de todos los que eran israelitas y también de aquellos que no lo eran. Así que pongamos mucha atención, tengan por ahí listos sus cuadernos, sus plumas, para que puedan ir tomando nota de estas enseñanzas que son muy importantes y que son muy fáciles de entender. Quiero decirles que este capítulo 5 pues se divide en 3 partes. La primera parte demuestra la provisión de Dios y está basada del verso 1 al verso 14. La segunda sección habla acerca de su poder y su gracia salvadora, basada en los versículos 15 al 19. Y la tercera sección está considerada en los últimos 8 versículos, es decir, del verso 20 al 27, que habla acerca del juicio de Dios sobre el pecado. Entonces hay mucha enseñanza de la palabra de Dios para nuestras vidas en este día domingo. Quisiera compartir también una pequeña analogía. Se dice por ahí que en una ocasión había por ahí 2 niños, y los 2 niños estaban jugando canicas. Espero que todos los que están ahí pues conozcan las canicas, ¿verdad? Y si tú aún eres pequeño y no las conoces, pues dile a tu papá, a tu mamá, a tu hermano mayor que te enseñe qué son las canicas. Pero bueno, después de pasar un tiempo, se dice que el niño más grande miró al niño más pequeño y estaba todo enojado el niño grande, ¿no? Y simplemente le dijo al niño grande, al niño pequeño: lo estás haciendo mal. Este es mi juego y lo vamos a jugar como yo quiero. Así que ya no puedes jugar jamás conmigo. ¿Qué nos dice este comentario, hermanos? Que muchas veces desde pequeños hemos sido enseñados a hacer lo que nosotros queremos, y eso a la larga nos traerá muchas complicaciones, como lo vamos a ver en esta mañana, en esta historia tan interesante que nos habla acerca del poder de Dios en la vida del general Naamán. Así es de que síganme por favor ahí con sus vistas, ahí teniendo abierta la palabra de Dios en el capítulo 5 del segundo libro de los Reyes, hermanos. Y el versículo 1 empieza mencionando, ¿verdad?, que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero, aquí está el pero leproso. Es decir, Naamán era un hombre muy apreciado, muy popular, era varón grande delante de su señor, y realmente aún sus siervos lo apreciaban bastante, y eran muy comprensivos por él, se preocupaban por él, como lo vamos a ver más adelante en el versículo 4, en el versículo 5 y en el versículo 13. No obstante, en este primer versículo que acabamos de leer, se dice que Naamán gozaba de este éxito, de esta popularidad. ¿Y saben por qué? Porque sorprendentemente Dios había permitido que el pueblo de Siria tuviera victoria en medio del pueblo de Israel. Sí, así como lo acabo de mencionar, donde lamentablemente pues el pueblo de Siria eran sus enemigos, eran aquellos que les ponían el pie en el cuello al pueblo de Israel. Sin embargo, a veces Dios así permite las cosas para meter en disciplina a su pueblo amado, y esta es parte de esta historia, hermanos. Sin embargo, aún con tanta popularidad que gozaba Naamán, pues fue sorprendente, porque al final de este versículo 1 dice que a pesar de ser tan exitoso, tan poderoso, tenía un problema: era leproso. Es decir, tenía una enfermedad muy terrible, incurable, y nadie podía ayudarlo. La lepra era una enfermedad infecciosa que continuaba extendiéndose gradualmente y afectaba todo su cuerpo. Es decir, una persona que era leprosa prácticamente era una persona que estaba condenada a la muerte.
Esa era la condición de estas personas. Y esto nos hace pensar también que el leproso quedaba fuera del campo a causa de su inmundicia, tenía que ser separado. Tenía que estar fuera del lugar donde un Dios santo moraba en medio de su pueblo. Él no podía estar con el resto de la gente. Y seguramente Naamán se sentía muy angustiado, muy preocupado. Pero veamos, ¿qué nos dice el versículo 2? Y el versículo 2 dice así: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel, ¿a quién? A una muchacha. Ya hablamos de Naamán, ahora vamos a hablar de una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Es decir, esta era una joven israelita que estaba como esclava. Y es muy interesante lo que se menciona en este versículo, porque nos habla precisamente de esa situación difícil de esta muchacha. Veamos un poquito también lo que dice el versículo 3. Esta muchacha dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, le dijo, él lo sanaría de su lepra. Repito, esta muchacha le dijo: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y la razón es sencilla, porque esta muchacha había escuchado del testimonio de este profeta de Dios, de este varón de Dios. Pero al final ella reconocía que el poder solamente venía de Dios. Así de que tomemos muy en cuenta esta situación de esta muchacha, ya que ella era una mujer, escúchalo bien, una muchacha llena de compasión y de misericordia. Ella anunciaba las grandes obras de Dios hechas a través del profeta. Ella vivía un tiempo de exilio en un país extranjero, pero ella permaneció fiel a Dios. Es decir, tenía una gran fe. Y lo más importante, ella amaba a sus enemigos, porque la historia nos dice que en algún tiempo un grupo de hombres la tomaron, la llevaron prácticamente secuestrada y la llevaron como esclava a otro país. Y ella no albergó odio, rencor en su corazón, sino que simplemente ella entendió que eran parte de los planes de Dios para su vida. Y ella los aceptó. Y ella estuvo inclusive dispuesta a dar un buen consejo en favor de bendecir a aquellos que le habían esclavizado. Y creo que de esto debemos aprender bastante. El versículo 4 dice así: entrando el general Naamán a su señor, le relacionó diciendo, es decir, Naamán escuchó lo que la esposa ya le había dicho por parte de la muchacha. Y dice el versículo 4, en su segunda parte: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Versículo 5, y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Es decir, el rey estaba dispuesto a dar todo el dinero que fuera necesario para que su siervo pudiera ser sanado. Ellos en su corazón pensaban que a través de las cuestiones materiales se podía lograr el favor de Dios. Y analicemos un poquito más este versículo 5. Es decir, este rey de Siria estaba dispuesto a compartir personalmente parte de sus riquezas con el propósito de ayudar a uno de sus mejores súbditos. Escuchen bien las cantidades, hermanos. El regalo consistía en una cantidad de 340 kilogramos de plata. Chequen, 340 kilogramos de plata. 70 kilogramos de oro y 10 mudas de vestidos. Eso representaba una fortuna enorme, ya que el oro y la plata, como bien lo saben ustedes, tiene un valor de millones y millones de pesos si los pudiéramos convertir. Y puesto que ya hice esa conversión, quiero decirles que más o menos el kilo de la plata, por si tiene por ahí algunos en casita, ¿verdad?, anda en promedio en unos 17,000 pesos más o menos. Y si lo multiplicamos por los 340 kilogramos de plata, que es parte de la conversión, pues miren, más o menos
lo que representaba el valor de la plata era alrededor de 5.700.000, 800.000 pesos, más o menos. Vamos a cerrarlo en 6 millones, hermanos. Pero todavía vean lo más importante, el oro estaba valuado en aproximadamente 64 millones de pesos. Es decir, todo esto sumaba cerca de 70 millones de pesos, más los vestidos, hermanos. Como ya lo mencioné, ellos estaban dispuestos a dar lo que ellos creían que era lo más valioso, la parte material. Y por eso dijeron, va, ahí está toda mi cantidad, con tal de que este general sea sanado. Pero sigamos la historia, que es muy interesante, hermanos. Dice el versículo 6, que tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, dice, para que lo sanes de su lepra, como si esto fuera parte de un arte de magia, de negocio. Así lo veía este rey. Él creía que con su poder económico podía hacer lo que él quería, pero vamos a ver cómo la historia nos dice algo diferente. Versículo 7 dice, hermanos, luego que el rey de Israel leyó estas cartas, dice la historia que rasgó sus vestidos, se preocupó y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Es decir, la angustia llegó a la vida del rey de Israel, porque él y los sirios eran enemigos. Y seguramente este rey se decía, ¿cómo le voy a hacer yo? O sea, ¿quién soy yo para dar vida o para dar muerte? Yo no soy nadie. Y por si fuera poco, si no lo hago, seguramente va a venir y va a querer pues tener conflicto contra nosotros. Estaba angustiado este rey de Israel. Pero veamos cómo Dios siempre se pone de manifiesto, hermanos. Y ahora en el versículo 8, chequen lo que dice, que cuando Eliseo, y subrayen bien esto, Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Este siervo de Dios simplemente le dijo, no te preocupes porque ese Dios todopoderoso que es Jehová, Él tiene todo ese poder para detenerlo y para hacer su buena voluntad, la voluntad por supuesto divina de Dios, hermanos. El versículo 9 dice que vino Naamán con sus caballos y su carro, es decir, era un hombre poderoso y seguramente llegó con muchos caballos abriendo puerta y aparte pues en su carro también con sus caballos, seguramente muy hermoso. Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Prácticamente, pues ya estaba listo, aquí estoy. Versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, es decir, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Eliseo ya había entendido cuál iba a ser el plan de Dios, porque Eliseo era un varón de Dios. Y el mensaje que mandó Eliseo a Naamán, dice el versículo 10 en la segunda parte, simplemente le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahí está la indicación. Y aquí es donde se pone en juego la voluntad, el creer de este rey o no creer. Pero simplemente, pues el varón de Dios, Eliseo, indicó lo que Dios ya había puesto en su corazón. Es decir, Eliseo le ordenó a Naamán que se lavara en las aguas turbias del río Jordán como una simple demostración de humildad y de obediencia. Además, al hacer esto, Naamán hallaría como imposible atribuirle la cura a medios humanos o naturales, ya que tanto los israelitas como los sirios sabían que en el río Jordán, no se podía sanar la lepra porque no era ningún río que pudiera poseer ninguna cualidad importante. Y simplemente Naamán necesitaba saber que su sanidad prometida, pues simplemente se iba a producir como un milagro milagroso de la parte de Dios, para que le quedara bien claro
que esa sanidad no iba a venir de ningún lugar, ni mucho menos, sino mediante la obra y el poder de Dios a través de su siervo. Versículo 11 dice que entonces, cuando Naamán escuchó eso, fluyó su soberbia y dijo simplemente, ¿cómo es posible que quieran que yo haga eso? Por eso el versículo 11 dice, y Naamán se fue como enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie seguramente invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ese era el pensamiento de Naamán, esa era su lógica. Pero recordemos, hermanos, que los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos, y Dios tiene sus métodos y Dios tiene su tiempo. Pero aquí lo que observamos, que empieza a florecer la soberbia de este grande general. Y la historia sigue diciendo cómo él empieza a hacer sus análisis, sus conclusiones, y dice en el versículo 12, que él dijo, refiriéndose a dos ríos de Siria, Abán y Farfán, ríos que están en Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió. ¿Y cómo dice que se fue? Se fue enojado. Y creo que de eso también podemos aprender bastante ustedes y yo. Muchas veces ustedes, amados hermanos y amigos, queremos que Dios haga su voluntad cuando nosotros queremos. Pero eso no es así, hermanos. Dios tiene el tiempo y simplemente tenemos que aprender a esperar, a confiar, porque Dios tiene los tiempos perfectos para ustedes y para mí, indistintamente de cuál sea tu situación. En esto que hemos leído hasta este momento, hemos analizado la situación o la complejidad que tenía Naamán, y él tenía una enfermedad que podía llevarlo a la muerte. Yo no sé cuál sea tu enfermedad, yo no sé cuál sea tu situación difícil que tú estás viviendo, pero es importante que tú tengas claro que Dios va a obrar en su tiempo y no en tu tiempo. Y Dios permita que tu actitud y mi actitud no sean como las de Naamán. Que no nos enojemos porque Dios no nos contesta cuando nosotros queremos. Tenemos que tener esa dependencia absoluta de Dios en todo tiempo y esperar y creerle a Dios. Dice el versículo 13 ahora, que más sus criados se le acercaron al general y le hablaron diciendo, escuchen cómo le decían sus siervos, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa o alguna complicación, ¿a poco no la harías tú? Acuérdate a cuántos has derrotado tú, a cuántos has matado. No, y ellos le dicen, ¿no lo harías? Cuanto más cuando el único que te está diciendo este profeta es, lávate y serás limpio. Eso es lo único que te está diciendo el profeta. Y esto también es de mucha enseñanza, porque en el pensamiento, en la lógica de Naamán, dijo, ¿cómo es posible que nada más lavándome o sumergiéndome lo voy a hacer? Él tenía que tener fe. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros con todas las promesas que están escritas en este libro, que es la palabra de Dios. Tenemos que creerlas, tenemos que obedecerlas y depender de Dios de manera absoluta. Ahora vamos con la historia en la segunda parte, donde se empieza a narrar ya el poder de Dios y su gracia salvadora en estos versos 15 al 19. Dice el versículo 15, y volvió al varón de Dios, es decir, Naamán reconsideró lo que tenía que hacer. Y no solamente él y toda su compañía. Y se puso delante de él, del siervo de Dios, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino Israel. Te ruego que recibas este presente de tu siervo. Él estaba agradecido y ya estaba convencido que la obediencia trae sanidad. Es decir, aquí es asombroso que Naamán, aunque era un hombre extranjero, escúchenlo bien, fue milagrosamente sanado de la lepra y se hubiera convertido al verdadero Dios, mientras que muchos leprosos de Israel seguían enfermos.
Déjenme regresar al versículo 14 porque en medio pues de esta pasión, hermanos, no lo comenté y por eso vamos al 14. Dice el 14 que él entonces descendió, Naamán descendió. ¿Y qué hizo? Dice la palabra de Dios, hermanos. Se zambulló. ¿Cuántas veces? 1, 2 o 3, no. Se zambulló 7 veces. ¿En dónde? En el lugar que le había indicado el varón de Dios, es decir, en el Jordán. ¿Cómo? Conforme a la palabra del varón de Dios. Y el milagro sucedió. Dice, y su carne se volvió como la carne de un niño. ¿Y qué pasó? Quedó limpio, hermanos. Quedó limpio porque así es Jehová Dios Todopoderoso. Cuando Él llega, destruye lo que no funciona y restaura la vida del hombre, hermanos. Restaura el alma y el corazón de las personas. Ahí sucedió el milagro. Por eso a partir del versículo 15, como ya lo mencionó, en medio de todo esa emoción, esa alegría, ese gozo, este hombre se presenta delante del varón de Dios y le dice, he aquí ahora conozco que no hay Dios más poderoso que el Dios de Israel. Y le dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Estaba tan agradecido que no sabía qué hacer. Y él ya llevaba ahí los kilos de plata, de oro, los vestidos, y le dice, toma algo, hermanos, pero aquí también hago énfasis en lo siguiente. A pesar, como ya lo mencioné, a pesar de que Naamán era sirio, es decir, no era del pueblo de Dios, Dios tuvo compasión de él, tuvo misericordia de él. ¿Por qué razón? Simplemente porque Naamán, aún en medio de su soberbia inicial, posteriormente reconsideró lo que le estaba diciendo el siervo de Dios, y entonces sucedió el milagro. Tuvo fe y se humilló delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que se requiere para que el Señor siga transformando familias, vidas, iglesias, naciones, humillación delante de la presencia de Dios. Porque es triste, escúchalo bien. En Israel en ese momento había muchos leprosos, así como Naamán, pero ellos no habían sido sanados, y la razón simplemente fue porque fueron soberbios, porque no quisieron escuchar la voz de Dios, no quisieron seguir al Todopoderoso, y lamentablemente seguían a otros dioses con D minúscula, y sus vidas no eran sanadas, hermanos. Y esto lo digo en función a lo que dice Lucas 4:27, que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo ahí en Nazaret, y cuando llegó a la sinagoga, dice la palabra de Dios que él dijo, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, aquel que creyó fue sanado, y el que no creyó simplemente no fue sanado. Y nuevamente de esto tenemos que aprender bastante. A veces como cristianos vivimos situaciones muy adversas, y puede ser que tú seas creyente inclusive desde que fuiste bebé, o desde los 5, 10, 20 años, y hoy tienes quizá 20 o 30 años en el camino del Señor, pero muchas veces estás viviendo o estamos viviendo con frustraciones, con derrotas, con fracasos, y eso se debe a la falta de obediencia, a la falta de fe, a la falta de sometimiento delante de la presencia de Dios y a sus mandamientos, hermanos. Consideremos esta enseñanza tan importante en esta mañana. Pero la historia sigue porque es una historia amplia, pero con mucha enseñanza. Dice el versículo 16, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Es decir, este varón de Dios llamado Eliseo tenía bien claro que su llamado no había sido a ser un hombre poderoso económicamente, sino que había sido un hombre llamado para rescatar vidas, para dar testimonio del poder de Dios, porque fue parte de su ministerio. Y me detengo tantito aquí para hacer un anuncio. Yo les invito a que ustedes posteriormente lean con mucha calma, mucho detenimiento esta porción de este capítulo 5. Pero no solamente eso, vayan al capítulo 1, vayan al capítulo 2, 3 y 4
de este segundo libro de Reyes. ¿Por qué razón, hermanos? Porque se narran cosas bien valiosas y bien importantes. Estos capítulos hablan acerca de la vida de Elías, también cuando fue llevado al cielo, y cuando también Elías inclusive le dice a Eliseo, porque Eliseo era el acompañante de Elías, y Elías le dice a Eliseo, ya me voy a ir, ya me voy a ir. Y él dijo, no te vayas, no te puedes ir. Y le dijo, me voy a ir. Y finalmente Eliseo acepta eso y dice, está bien. Y le dice Elías a Eliseo, pídeme lo que quieras. ¿Y qué creen que le pidió Eliseo a Elías? No le pidió sus vestiduras, no le pidió sus posesiones económicas, le pidió lo más valioso. Y le dijo, que tenga yo una doble porción del Espíritu Santo. Yo quiero tener la presencia de Dios en su totalidad. Y esto fue lo que le permitió a Eliseo realizar estos milagros, porque la presencia de Dios inundaba todo su ser, hermanos. Entonces él tenía claro que había sido llamado para servir al Señor. Y nuevamente me detengo para hacer el alto. Yo no sé si tú te has preguntado, ¿para qué te llamó Dios a ti que eres niño? A ti que eres un adolescente, a ti que eres una señorita, que eres un joven, o quizá un hombre maduro. Yo no sé si te has preguntado para qué me escogió el Señor. Quiero recordarte que Dios te escogió porque Él te ama, porque Él quiere perdonar tus pecados, porque su deseo siempre ha sido darte vida eterna. Pero también te escogió no por casualidad, te escogió para que tú seas esa sal de la tierra, esa luz que tanto se requiere más que nunca en estos tiempos complicados. Para eso el Señor les escogió a ustedes y a mí. Así es de que tenemos que ser como Eliseo, ser llenos de la presencia de Dios y dar testimonio para que otros se rindan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y hacer todo esto, hermanos, no como muchos, decía el apóstol Pablo, que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Así es de que yo te invito a que tú tengas el valor de hablar de Cristo cada vez que tú tengas esa oportunidad. No voy a decir el nombre, pero para mí fue muy sorprendente el día de ayer escuchar que una señorita muy hermosa, el día de ayer tuvo la oportunidad de exponer en su clase en la preparatoria de un tema que era el gobierno y la iglesia. ¿Y saben qué hizo esta chica? En medio de la clase abrió la palabra de Dios y les compartió a todo el grupo lo que la palabra de Dios. Y yo alabo y doy gloria a Dios por la vida de esta princesa y deseo que Dios te bendiga mucho. Y yo sé que hay muchos como ella ahí en esas familias de ustedes, hermanos. Pero esto se trata de no tener miedo, no tener pena, porque para eso fuimos llamados, para que otros conozcan de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice el versículo 2:17, que entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Y me detengo también para explicarles. Después de esa convicción de Naamán, de ver cómo estaba y cómo Dios lo restauró, él sintió en su corazón que de aquí para adelante su vida tenía que ser diferente. Y por eso le dice a Eliseo, dame oportunidad de llevarme lo necesario para que entonces yo pueda elevar ese tiempo de alabanza delante de nuestro Dios, de Jehová Dios. Por eso le dice así en este versículo 17. La segunda parte dice, porque aquí en adelante tu siervo, ¿qué dice? No sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio, ¿a quién? A otros dioses, sino ¿a quién? Solo a Jehová. Él tenía esa convicción, hermanos, amigos. Y eso es lo que Dios anhela también de tu corazón. Y yo te invito en el nombre de Jesucristo que esto no sea una predicación más donde tú digas, sí, ya lo sabía.
sino que en este día sea un tiempo de convicción donde tú digas, como lo dijo Naamán, a pesar de ser soberbio, se humilló y ahora vivía con esa convicción de que no le iba a rendir a culto a nadie más, sino solo ¿a quién? A Jehová Dios. Y eso es lo que Dios espera de ustedes y de mí. Versículo 18. En esto perdone Jehová tu siervo, dice Naamán, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, él le dice Jehová, perdone a esto a tu siervo. El Espíritu de Dios ya había tomado parte de ese control en la vida de Naamán, de tal forma que él ya está previendo lo que va a pasar, porque Naamán dice, sí, ya estoy sano, pero voy a llegar allá con el rey, y seguramente el rey va a querer seguir teniendo ese apoyo de mí. Mientras tanto, le dice Naamán a Eliseo que por favor Jehová Dios le perdone. Se anticipó a pedir ese perdón, hermanos. Pero también es bien valioso lo que dice el versículo 19, que él le dijo, ¿cómo le dijo Eliseo? Ve en paz. Quizás esta respuesta te sorprenda a ti, pero es parte de los planes de Dios y Dios sabe en qué momento las personas se van a volver por completo a nuestro Dios, pero sabemos que seguramente en un tiempo muy particular, este hombre Naamán, y no solamente él, sino todos los que vieron el milagro, porque Naamán cuando fue sanado no iba solo, iba con un grupo de muchas personas, una compañía, hermanos. El poder de Dios tocó a un hombre, lo sanó físicamente, pero seguramente muchos de sus soldados que iban con él creyeron también a Jehová nuestro Dios. El versículo 19 dice, y él le dijo, ve en paz, y se fue pues, y caminó como media legua de tierra, y caminó como media legua de tierra, como ya lo mencioné, que equivale más o menos a 3 kilómetros, es decir, más o menos como de aquí, donde estamos en Cumbria, pues más o menos yo creo que llega por Perinorte, caminando este rey, cuando de repente, pues empieza una situación diferente, porque ya se narra la tercera parte de esta historia, donde se habla acerca del juicio de Dios sobre el pecado, y que narra a partir del versículo 20 al 27. Dice el versículo 20, que entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Esto es muy triste, hermanos, esta historia que empieza a narrarse de aquí para adelante, porque nos habla acerca de la vida de Giesi, un hombre que había estado cercano al varón de Dios, a Eliseo. Y es triste la historia porque a pesar de que Giesi conoció acerca de todas las proezas, de todos los milagros que Dios había hecho a través de Eliseo, lamentablemente Giesi puso su corazón en las cosas materiales. Es decir, la avaricia había entrado en su corazón. Y esto nos hace recordar lo que la palabra de Dios también nos dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto es muy triste y muy lamentable porque las consecuencias son severas cuando el ser humano pone en primer lugar las cuestiones materiales más allá que las espirituales. Versículo 21 dice, y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, fíjense en la actitud ahora de Naamán, dice la palabra de Dios que ¿qué? Se bajó de donde, del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Versículo 22, y él le dijo, bien, mi señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Versículo 23, dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Es decir, hermanos y amigos, aquí observamos que Naamán tuvo a bien darle el doble de lo que le pidió el siervo Giesi.
Naamán se humilló. ¿En qué sentido? Tuvo ese deseo de bajarse de su carro, de detenerse. Ya la soberbia había sido pues disminuida. Y ahora había entendido que tenía que ayudar al siervo de Dios. Lamentablemente fue engañado. Pero aún en ese momento, Naamán no solamente dio lo que le pidió Giesi, sino que se lo duplicó porque sabía que era para los siervos de Dios. El versículo 24 dice así que llegó a un lugar secreto, hablando de Giesi, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, es decir, la mentira arroja mentira tras mentira tras mentira. Versículo 5, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, perdón, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él ya le mencionó esto, ¿verdad? Que no fue a ninguna parte. Versículo 26, él entonces dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos y olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos y siervas. Prácticamente Eliseo le estaba diciendo que no te has dado cuenta cómo mi presencia y el poder de Dios me hacían entender todo lo que tú estabas haciendo. ¿A quién querías engañar, Giesi? ¿A quién querías engañar? Y le hace la pregunta también, ¿acaso es tiempo de tener posesiones materiales? Y la historia termina de la siguiente manera, con la consecuencia al pecado y a la desobediencia. Dice el versículo 27, por tanto, la lepra de Naamán se te guardará a ti, Giesi, y no solamente a ti y a tu descendencia, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Esto es muy triste y esto nos tiene que alertar, hermanos y amigos. El poner nuestra fe, nuestra confianza y el seguir al Maestro a través de lo que dice su palabra bendita siempre traerá bendición. Les aclaro que no estoy hablando de una bendición material, sino de una bendición espiritual que Dios ha prometido para todos aquellos que le sigamos y seamos fieles hasta el fin. Pero también es lamentable y es triste que la desobediencia, la avaricia traerán consecuencias muy severas para aquel hombre, para aquella mujer que se están aferrando y afanando en esta vida, en estos tiempos, por la acumulación de las riquezas, más que poner su vida, su tiempo, sus recursos para la obra y en las manos de Dios. Porque las decisiones que ustedes y yo tomamos, escúchenlo bien como lo dice la historia, serán para bien nuestro y para nuestra descendencia, o serán para perjuicio nuestro y aún para nuestra descendencia, porque eso es lo que dice la palabra de Dios en esta historia tan importante y tan especial, hermanos. Yo les voy a invitar que allí en sus lugares ustedes puedan inclinar sus rostros, hermanos, ya estamos terminando. A que ustedes inclinen sus rostros, inclinen su cuello, pero si ustedes desean también inclinar pues su cuerpo delante de Dios, háganlo. Nadie los está viendo, simplemente estás tú, si es que estás solo, o quizás estés con tu familia, pero que esto no te limite a tener una oración con el Señor en este momento, para que entonces tú puedas entender claramente qué es lo que Dios espera de ustedes y de mí. Este es un tiempo muy especial porque tenemos la fe y la convicción que estamos escuchando la palabra de Dios, no mi palabra, hermanos, sino la palabra de Dios escrita en este libro de los Reyes. Yo les invito a que inclinemos nuestros rostros en esta mañana y tengamos este tiempo de oración. Amado Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por esta bendición hermosa que nos has dado de abrir tu palabra, mi Señor, de escudriñarla, Padre Santo. Y yo confío en que tu Espíritu Santo, mi Dios, ha estado hablando a las mentes, a los corazones de todos nuestros hermanos, de todos nuestros amigos que están siguiendo esta transmisión en este momento.
porque yo sé que tu Espíritu Santo les ha hecho entender bastantes enseñanzas de esta tu palabra. Pero quiero también aprovechar este momento, amado hermano, hermana, amigo que me escuchas. Quisiera hacerte la pregunta una vez más. ¿Con cuál de estos 5 personajes de esta historia te identificas tú? ¿Con Eliseo, el varón de Dios, que era un hombre espiritual? ¿Con la muchacha, esta muchacha que tuvo el valor de dar testimonio a pesar de pasar situaciones difíciles porque estaba como esclava? Ante todo, esta muchacha amó a su prójimo, y esto es parte de la enseñanza escrita en la palabra de Dios. O quizá tú seas como Naamán, un hombre o una mujer con mucha soberbia, que creas que quizá tú lo mereces todo, y que muchas veces has pensado que por tus logros, por tu posición, por tus estudios, por tu economía, mereces que los demás hagan lo que tú quieras, y aún mismo Dios. Pero Dios sabe que las cosas no son así. Pero aún siendo como Naamán con tanta soberbia, si tú en esta mañana decides ser obediente y humillarte delante de Dios, Él en esta mañana te da la certeza que Él puede sanar tu vida, tu corazón, y sobre todo sanarte del pecado, de esta enfermedad que se llama pecado en medio de toda la humanidad. Y simplemente lo que tienes que hacer es confesar tus pecados delante de Dios, el cual es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. O quizá tú seas como esta mujer también valiosa, la esposa de Naamán, que cuando escuchó una opción para que su marido fuera sanado y para que hubiera bendición en su vida, en su familia, lo hizo de inmediato. Quizá tú seas como esta mujer, esta esposa que siempre está procurando el bienestar de su marido, de sus hijos. Gloria al Señor si sigues identificándote tú como una de estas mujeres. O quizá tú seas como Giesi, este hombre que lamentablemente puso su esperanza en las riquezas, no entendiendo que eso le iba a traer maldición y perjuicio a su vida, porque prácticamente su destino fue la muerte. Y no solamente la muerte de él, sino de su descendencia. ¿Con cuál de estos 5 personajes te identificas tú? El anhelo de Dios definitivamente es que tú y yo nos parezcamos más y más a Eliseo, donde constantemente le pidamos al Señor: dame una doble porción de tu Espíritu Santo. Ese es el anhelo de Dios. Y yo te invito a que tú reflexiones en esto. ¿Con cuál de estos 5 personajes te identificas tú? Y mientras tanto quiero decirte que nuestro Señor Jesucristo tiene sus tiempos y tiene sus métodos para traer la sanidad y la bendición a la vida de su pueblo. Simplemente tenemos que aprender a someternos a su buena voluntad. Y no olvidemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a todos los oprimidos. Si tú te sientes aprisionado, hoy tienes la oportunidad de ser libertado, simplemente poniendo tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, es de suma importancia que tú y yo no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Salvador Jesucristo. Si hoy tienes vida, tienes salud, es porque Dios te ama y porque Dios te quiere usar con la unción de su Espíritu Santo. Y todo está en que tú le digas al Señor: aquí estoy yo en esta mañana. En esta mañana quiero hacer un compromiso contigo, siguiendo tus enseñanzas, siguiendo tus mandamientos, para que entonces en mi vida se refleje únicamente nuestro Señor Jesucristo y para que otros se rindan a tus pies. Pero esa es tu decisión. Quiero reiterarte que Dios está ahí contigo y que su Espíritu está obrando en tu corazón y que su Espíritu Santo quiere llevarte a pastos verdes, donde tengas esperanza, donde tengas un propósito de fe, donde puedas vivir con esperanza y confianza y en una dependencia de ese Jehová, de ese Dios todopoderoso que es Jehová, Dios del cielo y de la tierra. Porque Él es nuestro pastor
Simplemente ríndete a sus pies. Ríndete. Y quiero decirte que al final de este tiempo de oración, yo estaré disponible para que si tú deseas tener mayor tiempo de oración, lo podamos hacer juntos. En la pantalla va a aparecer mi número telefónico. Si tú sientes el deseo de tener una oración de consagración con el Señor, puedes llamarme y yo estaré disponible para apoyarte y para que juntos como hermanos, como familias, como iglesia, nos consagremos al Señor. Ese es el anhelo de nuestro Padre Santo. Jehová Dios, esta oración la hago en humildad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, implorando que únicamente tu nombre sea glorificado, Padre Dios. No a nosotros, Padre Dios, sino a ti únicamente, Jehová Dios. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te doy las gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, dispongamos nuestro corazón para entregarle al Señor lo que le corresponde. En su palabra, en el Salmo 103, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, hermanos, por amor a Dios, por amor a la obra, dispongamos nuestros corazones para ofrendar y para diezmar. Vamos a orar. Buen Padre Dios, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú nos das a manos llenas, Señor, y solamente nos pides una parte de las bendiciones que tú nos das. En este caso, Señor, tú nos pides el 10% de nuestro salario, y con gusto, Señor, te lo entregamos. Bendice estos diezmos, bendice estas ofrendas que van a ser levantadas en esta hora, y te rogamos, Señor, que las utilices para el extendimiento de tu obra, que tu nombre, Señor, sea glorificado por medio de estas ofrendas y estos diezmos. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, tenemos algunos anuncios como iglesia. Nuevamente les invitamos a leer el boletín que semana con semana nuestra hermana Patti nos hace favor de llegar por WhatsApp. Entonces, para que sigan en contacto con las actividades de la iglesia, lean el boletín, ahí se nos está informando las actividades o motivos por los cuales tenemos que orar. Asimismo, hermanos, en el boletín vienen los cumpleaños de los hermanos que en estos días, pues Dios les bendijo con un año más de vida. Si está en tu corazón, hablarles, regálale una llamadita y que el hermano se sienta, pues, que estamos atentos en ese día tan especial para su vida. También se les informa, ¿no?, que durante el mes de noviembre seguiremos transmitiendo los cultos de adoración a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, estamos esperando indicaciones de los líderes. Tentativamente se nos había comentado que el primer domingo de diciembre reanudamos actividades. Sin embargo, hay que estar pendientes porque en las noticias nos han dicho que se ha elevado el número de contagios y nuevamente en el Distrito Federal se vuelve al semáforo rojo. Entonces no sabemos cómo se vaya a suscitar esta situación. A nosotros que estamos en el Estado de México, muy cerquitas del Distrito Federal, pero vamos a esperar las indicaciones que nos den. También les invitamos a seguir participando en las actividades de la semana, las meditaciones que cada mañana nos hacen llegar por WhatsApp, las comunidades de fe que tenemos los días martes de 8 de la noche a 9:30, vía Zoom, es como la estamos transmitiendo, los cultos de oración, que son los días viernes, a las 7 de la noche, y eso lo tenemos a través de la página de Facebook, y el tiempo de oración que cada familia eligió para que lo sigan llevando a cabo. También agradecemos en especial a todos los hermanos y hermanas que Dios puso en su corazón el seguir apoyando la canasta de misericordia. Sabemos, hermanos, que la pandemia ha dejado a muchas familias
sin trabajo, y pues ahorita es cuando se requiere el apoyo y el amor. Y una forma de demostrar el amor es llevándoles una canasta de misericordia. Ya saben, hermanos, que los productos los pueden traer a la iglesia. Aquí va a estar nuestra hermana secretaria, pues recibiendo los productos para que se hagan en una canasta y llevárselos a aquellas familias que lo requieran. Y por último, vamos a despedirnos dándole gracias a Dios que nos permitió escuchar el mensaje, el poder de Dios en la vida del general Naaman. Entonces, hermanos, esperamos que este mensaje haya sido de impacto para sus vidas, y así como Dios utilizó al general Naaman, sabemos que Dios te puede utilizar, me puede utilizar para su gloria. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios, por este mensaje que tú has puesto en nuestros corazones, rogándote, Padre, que lo que hemos aprendido en tu palabra lo llevemos a cabo. Y así, Señor, como tú utilizas la vida de cada uno de tus siervos, sabemos que sigues utilizando nuestras vidas. Te rogamos que donde quiera que se encuentren cada uno de nuestros hermanos, que tú sigas poniendo en sus corazones el querer como el hacer, para hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, y te damos gracias por la vida de tu siervo, nuestro hermano Abelardo, que tú le has puesto este mensaje en su corazón para transmitirlo a la iglesia del Buen Pastor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vengo a ti.